Tenemos la palabra del reino, aleluya. Donde se predica la palabra del reino, allí hay bendición, hay liberación, hay sanidad, hay salvación, aleluya. Todo lo que es la sotería, toda la bendición de Dios se manifiesta donde se predica el evangelio de Jesucristo. Pues la Biblia dice que el evangelio de Dios es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios, el poder que cambia, el poder que libera al cautivo, el poder que da vida. Amén, es el poder de Dios. Y uno de los, el ministerio central de nuestro enemigo, el diablo, es robar esa palabra. Robar esa palabra. ¿Qué no quiere? Satanás no quiere que usted cambie, Satanás no quiere que usted sea libre, Satanás no quiere que usted sea sano, Satanás no quiere que usted vea la gloria de Dios, porque a través de la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, la palabra del reino, viene la manifestación. Y el enemigo quiere estorbar toda esa manifestación de Dios, toda esa manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios. Amén. Quiere estorbar ese fluir de Dios y quiere estorbar el entendimiento de la palabra de Dios. El enemigo opera en el área de la incredulidad y él quita la palabra para que la gente no sea salva. Pero hay algo interesante que nosotros necesitamos aprender, es a conocer qué es lo que ha pasado en nosotros. ¿Quiénes somos ahora? ¿En qué posición estamos? ¿En verdad hemos sido salvos? Y el enemigo está trabajando en esa área porque no quiere que nosotros, el pueblo de Dios, vea las manifestaciones del reino de Dios, las manifestaciones de la salvación de Dios en nosotros. Satanás no quiere ver la manifestación, no quiere que nosotros experimentemos la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, nuestra salud, nuestra finanza, etc. Por eso Satanás viene y roba, se interpone para que la gente no entienda la palabra de Dios, no entienda su salvación, no entienda la revelación de Dios. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta hora. Aleluya. Me gustaría que leyéramos esa escritura en Mateo capítulo 13, versículo 19. Estamos felices, Dios nos ha dado la salvación, la victoria, la tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, dice que cuando alguno oye, alguno puede ser cualquiera de nosotros, cualquier persona, oye. Y aquí la palabra es obedecer, entender, oye la palabra del reino. No es cualquier palabra, es la palabra del reino. Aunque las palabras liberan poder, sin embargo la palabra del reino está sobre toda cosa, sobre todo poder, sobre todo dominio. Y luego dice, y no la entiende, y aquí estaba viendo la palabra griega que da a entender, poner juntos, entender, por implicación, actuar. No la entiende, no pone todo junto, comprende, discierne el propósito de Dios, no actúa en base a lo que está escuchando, pues no lo entiende. Entonces dice que viene el malo. ¿Cuándo llega el malo? Viene cuando oye la palabra, cuando está escuchando la palabra, el acto escuchar, oír la palabra, oye la palabra, entonces viene el maligno. ¿Qué significa esto? Significa que de otra manera no llegaría. ¿Qué es lo que hace que el enemigo se interese? Cuando se escucha la palabra, el enemigo quiere estropear la palabra de Dios, que no produzca la palabra de Dios. Ahora dice que cuando el enemigo viene, arrebata la palabra. Esa palabra es arpazo. Y arpazo significa acción de arrebatar. Arrebata la palabra y está dando una implicación de arrebatarla violentamente, apoderarse de la palabra. Entonces roba el fruto, lo que fue sembrado en su corazón. Y dice Jesús, es el que fue sembrado junto al camino. Arrebata la palabra. Entonces el recibir la palabra de Dios provoca un interés del enemigo.
O sea, cuando se escucha la palabra del reino, no cualquier palabra, es la palabra del reino, la palabra del reino. Entonces provoca el interés del enemigo y viene. Él viene, ¿para qué? Para robar, arrebatar la palabra, para quitarla, para que la gente no reciba, para robarles el fruto, para que la gente no vea la manifestación del reino de Dios en la vida de ellos. Entonces es determinante, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recuerde, si la palabra del reino la recibimos, entonces viene el malo y quiere arrebatar, robarte la palabra, el fruto de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces esto sucede cuando nosotros no entendemos nuestra salvación, cuando nosotros no comprendemos nuestra salvación. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tienen muchas incertidumbres, muchas dudas. Hay mucha gente que piensa, yo no creo que la salvación tenga que ver con mi salud, yo no creo que mi salvación tenga que ver con mis finanzas, o yo no creo que mi salvación tenga que ver con el gozo o con cómo me siento este día. Sí, la salvación tiene que ver con cómo usted se siente este día. ¿Por qué? Porque el entender lo que Jesucristo ha hecho nos pone por encima de todo principado, de toda autoridad, poder y dominio. Cuando nosotros entendemos la palabra del reino, nos coloca en una posición de autoridad. Aleluya. Digámoslo, cuando entiendo la palabra del reino, me coloca en una dimensión de autoridad. Tengo autoridad, aleluya, gloria a Dios, tengo autoridad. ¿Sabe que la vida de los profetas era transformada completamente? No por una especie de ungimiento, cualquier cosa por el estilo. Un profeta recibía su influencia y su poder de la revelación que el profeta recibía, que la persona recibía. Si usted va a ver, del momento que un hombre de Dios recibió la palabra profética de Dios, la revelación, esa revelación lo elevó a una dimensión de autoridad. Y esta persona, muy independientemente de tener alguna edad específica, no, era levantado. La revelación lo eleva a una posición diferente. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere el enemigo entonces? Quiere que nosotros estemos por debajo de las circunstancias, que no estemos en una posición de altura. Recibimos el reino de los cielos, tenemos la revelación del reino de Dios, sabemos que la salvación no solamente está en un nivel superficial, sabemos que la revelación de la salvación nos eleva por encima de todo principado y autoridad, por encima de toda necesidad, de toda enfermedad, de toda circunstancia, cualquier problema que nosotros podamos vivir. Y por eso el diablo está interesado. Escucha la palabra del reino, entonces viene el enemigo a buscar esa palabra, a buscar el fruto, robarse el fruto de esa palabra para que no le entienda. Entonces viene el diablo y lo arrebata violentamente, se la quita. Amén. Entonces Dios nos ha asegurado a nosotros de que ahora estamos nosotros en su reino. Nos ha trasladado, estamos viviendo ahora mismo en un reino sobrenatural, en un reino glorioso, un reino de gracia, de favor, un reino de manifestaciones. Amén. Hemos recibido el nombre de Jesucristo, hemos recibido la palabra de Dios. Aleluya. Dios nos ha dado una promesa y cuando se trata de salvación no está relacionado con cuán obediente soy o con cuán bueno yo soy. Se trata de la fidelidad de nuestro Dios. Se trata de la fidelidad de la palabra, de la promesa de Dios, que Dios es fiel. Amén. Se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de que Él es fiel. Amén. De que Él lo diseñó así. Dice en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Dios está prometiendo, Dios está empeñando su fidelidad, Dios está empeñando su justicia, y está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Esa es la promesa de Dios.
Esa es la palabra de la fidelidad de la promesa de Dios. Él está diciendo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Amén, serás salvo. Y la palabra aquí salvo es la palabra griega sozo, que viene de sotería, y la sotería es salvo en todas las áreas. Salvo en todo. Amén. Es como cuando llegó el pecado no llegó solo, el pecado llegó con depresión, el pecado llegó con enfermedad, el pecado llegó con pobreza, el pecado llegó con todas aquellas ramificaciones que trae la muerte. Pero cuando vino la gracia, cuando llegó a nosotros la sotería de Dios, entonces vino también con sanidad, vino con abundancia, ¿verdad? Con recursos, con salud. Amén. En todas las áreas, todo aquello que nos lleva a la vida, no a la muerte. Todo lo que nos lleva a la vida, no a la muerte. Ahora, ¿ha hecho cada uno de ustedes, ha hecho eso? ¿Ha creído, ha confesado a Jesucristo como su Señor? ¿Ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos? Si lo ha hecho, entonces, felicidades, son salvos. Amén. Y no se trata de nosotros, sino de Dios, que es fiel a su promesa. Él está diciendo, es salvo ya, serás salvo. ¿Cuándo? Aquí está hablando en tiempo presente. Serás salvo. Si lo haces, serás salvo. Aleluya. Soy salvo, dígalo, soy salvo en el nombre de Jesús. Aleluya. He confesado a Jesucristo con mi boca que Jesús es mi Señor. Amén. Que Jesús es el Señor. Amén. Que no necesitamos otro Señor. Que yo no soy Señor. Jesús es el Señor. Él se lleva la gloria y Él se lleva la honra en mi salvación, porque Él solo murió en la cruz. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, podríamos decir, pero qué sí, ¿verdad? Bueno, Dios Él cumple su palabra. Él dijo que así sería y así será. No es que si Dios qué, ¿verdad? Sí y sí qué. No, Dios cumple su palabra. Estamos en sus manos y Él cumple su palabra. Dios lo dijo y Él es fiel. Dios lo dijo y Él es fiel a su palabra. Dios es fiel y no puede mentir. Amén. Él dijo que si confieso a Jesucristo y creo en mi corazón que Dios levantó a los muertos, seré salvo. Y yo lo creo. Él es fiel. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 28, el verso 29? Jesucristo está diciendo, y yo les doy vida eterna. Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué entiende que no perecerán jamás? Que nunca se van a morir. Amén. Que tienen vida eterna significa aquí no perecerán jamás. Y luego está diciendo, ni nadie. Y aquí encontramos nosotros las palabras del apóstol San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, desnudez, lo alto, lo presente, ni ninguna otra cosa creada, ninguno. Aquí dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y luego Jesús, el versículo siguiente, le da un toque final a la seguridad del entendimiento de nuestra salvación. Mi Padre que me lo dio. Aquí está diciendo, involucra al Padre. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es capaz de arrebatarlo de la mano del Padre. No podemos vivir en incertidumbre. No podemos vivir pensando, ¿será o no será? ¿Verá? ¿Seré salvo o no seré salvo? Tiene que tener la certeza, no en cómo nosotros estamos enfrentando los desafíos de esta vida, sino en la fidelidad de nuestro Dios, que Él dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y si eso fuera poco, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Pablo lo declaró que no había nada creado, ni él mismo, que pudiera separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es eso grandioso? Podemos celebrarlo todos los días. Aleluya, soy salvo. Cuando me levanto, gloria a Dios, soy salvo. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el camino del Señor, ustedes saben, quizás por experiencia, que siempre nos sentíamos desanimados algunas mañanas que nos levantábamos y todo lo relacionábamos con la salvación. ¿Seré que algo hice? ¿Será que algo cometí? Entonces no vivimos seguros. Pero ahora que nosotros conocemos que la salvación
no está basada en nuestra fidelidad ni en nuestra gran bondad, sino en la fidelidad de nuestro Dios, que Él es fiel a su palabra, podemos levantarnos cada mañana y podemos celebrarlo cada mañana. Gloria a Dios, que no está basado en cómo yo me siento, está basado en la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Aleluya, porque alguien pagó el precio. Dios no simplemente dijo, los ignoro, lo que hagan, no. Dios juzgó nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Allí está basada nuestra salvación. Aleluya. Ahora, como nosotros decidimos recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros tomamos la decisión de venir a Jesús. Él prometió que nos guardaría. Nosotros nos entregamos a Él. Señor, te recibo como mi Salvador personal. Él dice, yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. Por cuanto pusiste en mí tu confianza, yo te guardaré. Por cuanto confiaste en mi fidelidad para salvar, yo guardaré. Ahora Pablo está diciendo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo. La misma palabra que utiliza para no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, porque se está tratando de Dios, se está tratando de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, del dunamis de Dios, amén. Porque yo sé a quién he creído. Recuerden, la fidelidad de Dios. Que creyere será salvo. El que no creyere, está basado en creer. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo, no importa las circunstancias que estoy pasando, por todo lo que estoy padeciendo, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar. Amén, es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para aquel día. Él es poderoso para guardarnos en todas las vicisitudes de la vida. Es poderoso para guardarnos, no importa en qué lugar tenebroso tengamos que pasar sobre este mundo. Él dice que Él nos guardará, aun cuando nosotros pasemos por el valle de la sombra y de la muerte. Él estará con nosotros. Él nos guarda. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos confiar en Él. ¿Qué es lo que sucede con el mundo? El mundo experimenta las situaciones que experimenta y viven las situaciones que viven y tienen que confrontarlas por ellos mismos y pasar por esas tormentas por ellos mismos, porque todavía no han querido confiar en Jesús. No han querido confiar en el Señor Jesucristo, de modo que el Señor Jesús no es su ayuda. ¿Por qué? Porque ellos están encargados de sus propias vidas. Ellos son señores de sí mismos. Amén, pero nosotros hemos entregado el señorío a Jesús. Amén, nos hemos quitado del trono, nos hemos bajado de la silla del trono y le hemos dicho al Señor, Señor, tanto tiempo he pasado en este trono y no he hecho nada bueno para mí mismo, así es que me voy a bajar de esta silla, siéntate tú y comienza a hacer tu voluntad. Entonces Dios comenzará a manifestarse en nosotros y a hacer cosas maravillosas. Amén, Dios es fiel, Dios nos dio su palabra y Él es fiel a su palabra. Lo más maravilloso es que Él es fiel aun cuando nosotros no lo seamos. Él sigue siendo fiel aun cuando nosotros no lo seamos. Allí en la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo, en excepción de la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al verso 13, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es palabra fiel. Si estamos muertos por la fe en Jesús, y es lo que dice Romanos capítulo 8, nosotros estamos muertos con Cristo Jesús y lo ejemplificamos a través del bautismo. Amén. Estamos muertos con Cristo Jesús, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que Él cumple su palabra. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Amén. Él es fiel, aun cuando nosotros no lo seamos. Dios permanece fiel, aun cuando yo no lo sea. Él no puede negarse a su palabra. Es decir, Él cumple su palabra. Esa es la fidelidad de Dios. Yo estoy bien, ¿por qué? No porque lo que estoy pasando o por lo que me rodea. Yo estoy bien porque mi Dios ha dicho que yo estoy en Cristo Jesús. Y si estoy en Cristo, estoy bien. Cuando nosotros conocemos esto, recuerden que el diablo quiere robarnos el conocimiento de nuestra salvación.
El diablo quiere robarles la seguridad de que son salvos. El diablo quiere robarles a ustedes la seguridad de lo que son en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el conocer lo que ha pasado en nosotros, el conocer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, esto libera el poder del reino de los cielos, libera el poder de Dios. Libera el poder de Dios. El que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás libre, serás próspero, serás bendecido. Amén. Entonces eso es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que nosotros tengamos la certeza y la convicción de la revelación que estamos recibiendo de Dios en nuestras vidas. Él quiere que no entendamos la palabra del reino, que nosotros cuestionemos la palabra de fe que nosotros escuchamos, amén, en la palabra de Dios, y quiere robarla. ¿Por qué? Porque no quiere ver el fruto que produce en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la revelación de nuestra salvación da apertura a la manifestación de cosas grandes, maravillosas a favor de nosotros. Amén. Redunda en la experiencia del reino de los cielos. Entonces el conocimiento da paso a la experiencia. El único objetivo de la salvación no es tomarnos para llevarlos al cielo. Amén. Dios quiere que nosotros experimentemos los beneficios de nuestra salvación desde el mismo momento que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Desde el momento que levanta la mano, confiesa a Jesús, cree en su corazón, confiesa a Jesús públicamente, Dios ya quiere que usted esté gozando de todos los beneficios del reino de los cielos. Aleluya. Y no es solamente en el cielo. Amén. Dios quiere que ahora comencemos a disfrutar el cielo aquí en la tierra, que nosotros comencemos a vivir la bendición de Dios. Amén. Aquí, si usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, la bendición de un hombre, por ejemplo, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la prosperidad que vivió Jacob, ya que Jacob vivió mucha más prosperidad que Isaac, y Isaac disfrutó mucha más abundancia que Abraham, su padre, porque la gloria de Dios va creciendo y creciendo. La revelación trae una mayor abundancia. Entonces todos estos hombres del Antiguo Testamento servían al Señor, y la fe que ellos tenían redundaba en la manera que ellos vivían, en la manera que ellos disfrutaban de lo que las demás personas no disfrutaban. Por eso mucha gente de aquel tiempo de los reinos llegaron a estos hombres de fe y declararon: mira, ustedes, estamos viendo que Jehová está con ustedes, porque estamos viendo que les está yendo bien a ustedes, que la bendición de Dios está aumentando sobre ustedes. Estamos viendo que aún en el desierto siembran sin agua y todavía produce. Estamos viendo que en el desierto abren pozos y sacan agua. Nosotros estamos ahondando y ahondando y no sacamos nada. Sabemos que Jehová está con ustedes. O sea, la gente podía verlo. La bendición, hermanos, la manifestación de la salvación de Dios se puede ver, amén. Y se tiene que ver en nuestras vidas. Y si no se está viendo es porque no lo está meditando lo suficiente. Hay que ir a la palabra de Dios, meditarlo, profundizarnos en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Ahora, hay una palabra aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al verso 4. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios da paso a la experiencia. Si no tiene el conocimiento, si no ha puesto juntas todas las cosas, como dice, ¿verdad?, la palabra en Mateo 13, 19 que estamos leyendo, si no ponemos junto todo eso, si no lo ponemos juntos, es como la armadura de Dios. No le va a ser útil si solamente tiene el casco. No le va a ser útil si solamente tiene la coraza. No, aquí dice toda la armadura de Dios. Poneos vestidos de toda la armadura de Dios. No dice vístanse como puedan. Vístanse tal vez, si no pueden con el casco, al menos con los zapatos. No, está diciendo vístanse toda, porque toda la armadura de Dios es que funciona. No solamente una. Entonces aquí el escuchar significa poner todas las cosas juntas. Amén. Poner todas las cosas juntas. ¿Lo entiende? Pone todas las cosas juntas. No está solamente vestido con la armadura de Dios apartes, no, parcialmente. No solamente el casco, no solamente el yelmo, no solamente los zapatos, ¿verdad? No, está toda la armadura ahí completa. Ahora, eso es lo que dice Pedro. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. En el conocimiento. ¿Cómo viene la manifestación de la gracia? ¿Cómo viene la manifestación de la paz? ¿Cómo viene todo lo que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario? A través del conocimiento.
gracia y paz os sean multiplicadas. O sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde debe estar enfocada la iglesia? Debe estar enfocada en el conocimiento. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De la gracia de Dios, aleluya. De la gracia de Dios. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, esto es que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas. Nos han sido dadas por su divino poder mediante. Oiga bien, hemos recibido todas estas cosas mediante el poder, mediante el conocimiento. El conocimiento es un conocimiento preciso. El conocimiento preciso. No es el simplemente conocer toda la Biblia, ¿verdad? No, es el conocimiento preciso. Recuerden que el Evangelio no es toda la Biblia, porque usted va a encontrar allí muchas cosas que no son el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Usted va a encontrar muchas cosas allí que no es el Evangelio del Señor Jesucristo, pero no se pueden ignorar, porque esas cosas que están allí nos llevan al Evangelio, al cumplimiento de la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo claramente, que la ley era sombra de lo que había de venir. Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encontró a nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para buscarnos. Amén. Y Jesucristo dice, ahora ha venido la salvación a esta casa. La salvación viene a nosotros. La gracia de Dios viene a nosotros. Dios nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales, del conocimiento de su gracia, por medio de las cuales nos ha dado, y aquí también necesitamos entender, nos ha concedido gratuitamente. Aquí nos ha dado significa, nos ha concedido gratuitamente. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Y esta palabra participantes me llamó la atención y yendo al griego encontré que esta koinonos significa socio asociado. Socio. Es socio. Amén. Socio. Diga, yo soy socio. Está asociado con el Señor. Nos ha dado grandísimas y maravillosas promesas para que llegases a ser socios de Dios. ¿Cuántos son socios de Dios aquí? Socios. ¿A ustedes han oído la palabra socio? Oh, Él es mi socio. Significa de que tienen las cosas en común. Hay hermanos que tienen negocios aquí. Si tienes 5 carros, entonces de esos 5 carros, los 2 dueños que son socios tienen partes iguales de ese negocio. Son socios, participan de lo mismo, tienen las cosas en común. Amén. Ahora, eso es lo que es el derivado de koinonos, la palabra koinos. Esta es una raíz que significa común, compartido por todos. Entonces, esto es socio. Dios, a través del conocimiento, nos manifestó su poder y su gloria, haciéndonos socios, participantes del poder de Dios, participantes de la gloria de Dios. Nos hizo socios. Tenemos estas cosas en común. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, la misma herencia que recibe Jesús es la misma herencia que nosotros recibimos. Amén. Entonces, esto es maravilloso lo que Pablo está diciendo. Ahora dice, de la naturaleza divina. Somos socios de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ha habido una transformación gloriosa. Estamos viviendo vidas no como el mundo vive. Estamos experimentando cosas no como el mundo las experimenta.
aunque las cosas estén desboronando alrededor, nosotros estamos en una posición diferente porque somos socios con Dios de la gloria divina que se manifestó en Cristo Jesús. Aleluya. Estamos apartados, separados para cosas maravillosas, grandes. Y esto es lo que nos da el conocimiento. El conocimiento nos accesa. A medida nosotros creemos a las promesas de Dios y actuamos, estamos participando de la naturaleza divina de Dios. A medida estamos creyendo en las promesas de Dios, a medida estamos actuando, creyendo, actuando, estamos participando en la promesa de la naturaleza divina de Dios. A medida estamos creyéndolo. Pero ¿cómo se cree? A través del mensaje de un predicador. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y quién es el que predica? Un predicador. Entonces necesitamos la revelación de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos entender que el trabajo de nosotros es renovar en el espíritu de nuestra mente, renovarnos. No solamente leer la palabra, no solamente escuchar la palabra, sino que cuando llegamos a la casa particularmente, separar algunos de los versículos que nos llamaron la atención o tuvimos para captarlos y meditar en ellos. Meditar en la palabra de Dios, que el diablo no nos robe la revelación. Vamos a entenderlo, vamos a renovarnos, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a comenzar a pensar como Dios, vamos a pensar diferente. Eso es lo que nos hace diferentes al mundo. El mundo piensa de una cosa, el mundo tiene sus propios estándares, sus propios moldes de pensamiento. Nosotros pensamos diferente. Amén. Nosotros somos gente no diferente en un sentido racial, somos diferentes porque tenemos la mente de Cristo. No estamos pensando las cosas que el mundo piensa, estamos pensando la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia dice que nosotros tenemos un espíritu totalmente nuevo. Amén. Totalmente nuevo. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, nosotros hemos sido afectados de una manera especial. Dice el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está la responsabilidad de nosotros. Presenten sus cuerpos a Dios. Ese es un trabajo de nosotros. Presenten sus cuerpos a Dios como sacrificio. Ese está basado en la autoridad mía. Yo tomo mis miembros y se los presento a Jesús. Se los presento a Dios para su gloria, para su honra, para que Dios use este cuerpo. Amén. Nosotros tenemos un cuerpo que no es de nosotros. Y este cuerpo es responsabilidad mía presentárselo al Señor. Porque no es mío este cuerpo. No puedo hacer todo lo que quiera con este cuerpo. No puedo intoxicar este cuerpo. No puedo arruinar este cuerpo. Debo de cuidar este cuerpo para presentárselo al Señor, para que Él lo use. Esa es mi responsabilidad. Por eso dice Pablo, ruego por el amor del Señor que presenten sus cuerpos en sacrificio al Señor, en servicio a Dios, para predicarle al perdido, para dar esperanza al que no lo tiene, para llegar a una familia quebrada, a un matrimonio destruido, para llegar a un joven perdido en la droga, en el alcohol, llegar con la palabra de fe, con la palabra de esperanza, gloria al Señor, a una persona. Por eso está diciendo él, preséntense. Ahora en el versículo 2 y dice, no os conforméis a este siglo. O sea, está hablando de las cosas materiales. Nuestro cuerpo es material. Y a veces hay mucha gente que está ocupada en los negocios de la vida y está enredado. Pablo lo dijo así, y Pablo es el predicador de la gracia. Amén. Él dice que están enredados. Y aquí Pablo está usando esa palabra, enredados, en los negocios del mundo, pensando como la gente piensa, actuando como la gente actúa. Amén. Necesitamos nosotros comenzar a movernos en un nivel diferente porque tenemos la revelación, la palabra de Dios. Amén. Continuamos leyendo ese versículo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo transformarnos? A través de la renovación de nuestra mente.
Así nos transformamos. ¿Cómo se transforma? A través de la renovación de su mente, ¿verdad? Renuévense su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. Entiéndanlo, digiéranlo, pongan todas las cosas en su sitio. Ármense toda la armadura de Dios. Amén. Entonces dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar, compruébeme, investigue, lea la palabra, no solo lea, medítala. No solamente la medítela de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos un espíritu completamente renovado y nuestro espíritu tiene una mente. Y esa mente no es una cualquier mente, es la mente de Cristo. Pero esa mente de Cristo está en nuestro espíritu. Pero nuestra propia mente carnal nos lleva a hacer cosas que antes hacíamos y que no están bien. Amén, que no está correcto. Y eso es lo que nos está llevando a hacer cosas que no están bien. Nosotros tenemos la mente de Cristo y necesitamos llevar nuestra mente física a conectarse con la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Conocer la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, saber que el enemigo siempre va a querer estropearnos para que usted no entienda la palabra, para que usted no camine en victoria. Aleluya. La palabra de Dios tiene que hablarse, amén. Tiene que decirla, se conecta. Por eso la palabra, Dios nos dio a nosotros, Dios nos dio el poder de articular palabras, pero no para articular cualquier palabra, sino para decir la palabra de Dios. Vamos a creer, aleluya. Vamos a creer que las finanzas van a mejorar en nuestra casa. Por ejemplo, si está teniendo problemas en el matrimonio, va a creer que esos problemas del matrimonio van a comenzar a resolverse. Amén. El poder de Dios va a manifestarse de una forma especial. Aleluya. Si no estaba alcanzando para las finanzas, va a comenzar a creer. En el nombre de Jesús yo tengo la bendición de Abraham. Soy semilla de Abraham y todo lo que toco se multiplica. Tengo la bendición de Abraham. Camino en la bendición, en la abundancia. Aleluya. Vamos a creerle a Dios. Vamos a comenzar a caminar por fe. El diablo no quiere que camine por fe. El diablo quiere que usted camine por vista. El diablo quiere que usted camine por lo que usted siente, por lo que usted mira, por lo que usted escucha. ¿Verdad? El diablo quiere que usted camine basado en las experiencias externas, pero no basado en lo que la palabra de Dios dice. Gloria al Señor. Por eso es que la gente está viviendo vidas indeseables, porque no están viviendo por fe. La única vida que agrada a Dios es la vida por fe. Esa es la única vida que agrada a Dios. Por eso dice la Biblia que los que son de fe son los que agradan a Dios. Los que no son de fe no pueden agradar a Dios. Es decir, no verán la gloria de Dios. No verán la manifestación de la gloria de Dios. Aleluya.